Bendiciones, bendiciones a todos, bienvenidos al programa Todo a la Luz de la Palabra del Ministerio Esperanza para tu vida. Esta vez con la sección Enseñanza Bíblica Profunda. Hoy tenemos un programa muy delicado, vamos a hablar del divorcio y el recasamiento. Hay gente que dicen que no se puede uno divorciar en absoluto, si te casás, fuiste. No te puedes divorciar nunca más. Otros sostienen la postura de que sí, uno se puede divorciar, pero ya uno no se puede volver a casar, nunca más. Es decir, te tenés que quedar solo. Muchos sostienen esa postura por algunos versículos que vamos a estar tocando en el día de hoy. Pero vamos a ver qué realmente dice la Biblia, ¿no? Porque de eso se trata este programa, todo a la luz de la palabra. Así que vamos a ver qué dice las Escrituras. Antes de empezar te quiero compartir el número de la radio para que te puedas comunicar a este número, que es 11 62 13 55 30. Te lo vuelvo a repetir, lo puedes anotar, 11 62 13 55 30. También te puedes suscribir al canal Enseñanza Bíblica Profunda para que te puedan llegar los nuevos videos. Dale me gusta y activa la campanita de notificación. Al darle me gusta estás ayudando para que este programa lo puedan ver otras personas. Queda de una forma más accesible al darle me gusta a los programas. Y así otros pueden también llegar a escuchar este programa, que va a ser de mucha bendición porque vamos a estar aclarando muchos versículos bíblicos con respecto al divorcio y todo este tema. Así que bueno, sin mucho rodeo, vamos a comenzar. Y voy a compartir un power en pantalla para que te sea más fácil leer los versículos. Para aquel que está escuchando la radio y no puede llegar a ver algo visual, te animo a que puedas ir al canal después y ahí vas a ver el video con los versículos en pantalla. Así que vamos a comenzar. Ahí tenemos la pantalla. Este estudio bíblico profundo se va a estar llamando Toda la verdad bíblica acerca del divorcio y el recasamiento. Antes que nada, puedes ver los contenidos en Facebook. Puedes buscar MEB Exhortar. Lo tengo justo abajo de la pantalla. Así que vamos a comenzar. La perfecta voluntad de Dios. Ustedes van a ver el puntero del mouse. De esta forma va a ser más eficaz para que yo te pueda señalar las cosas importantes. Vamos a leer en la Reina Valera 1960 los versículos y vamos a ir comparando con otras versiones también. Vamos a empezar leyendo el versículo de Mateo. Vamos a leer Mateo capítulo 19 verso 3 al 8. Dice así la palabra de Dios. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Acá vemos la perfecta voluntad de Dios, que Dios no quiere el divorcio. Dios quiere que el hombre y la mujer estén juntos. No es el plan perfecto de Dios el divorcio. Esto es como un plan B, lo que se ve en el versículo de Deuteronomio 24.1, que es el que cita a los fariseos. Ahora lo vamos a estar leyendo igual, que dice: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? Este es el plan B. El plan A es la perfecta voluntad de Dios, que es la que estamos viendo en este momento. Lo que está en letras azules dice: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo podemos romper. Ningún hombre, ningún juez puede romper el matrimonio. Después, en el verso 8, al final dice: mas al principio no fue así. Moisés mandó dar carta de divorcio, pero al principio no fue así. No era el plan perfecto, el diseño perfecto original de Dios. Vamos a seguir viendo en pantalla qué más tenemos. Dios aborrece el divorcio. Esto lo podemos encontrar en Malaquías, capítulo 2, verso 16. Dice: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Podemos ver
que la palabra repudio y la palabra divorcio lo podemos ver en otra versión. Vamos a leer Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo dice: pues yo odio el divorcio. En la Reina Valera decía: aborrece el repudio, aborrece el divorcio. Lo vemos claro en las Escrituras, que el plan de Dios no es el divorcio. El perfecto plan de Dios nunca fue el divorcio. Ahora, ¿qué pasa cuando el hombre o la mujer no llegan a cumplir este plan de Dios? ¿Qué pasa cuando el hombre y la mujer arruinan el propósito perfecto de Dios? ¿Sí? ¿Qué tal cuando los matrimonios no funcionan como Dios quería que funcionen? ¿Qué pasa ahí entonces? Y ahí, lamentablemente, el ser humano tiene que entrar en otro terreno, en el campo de la improvisación. Dios tiene que buscar otra forma, otro mandamiento distinto al que él quería para dar una solución al hombre. El ser humano empieza a pecar, se empieza a desviar de la perfecta voluntad de Dios, y Dios tiene que hacer algo para salvar sus vidas, porque si no se van a matar entre ellos mismos. Entonces vemos que el plan de Dios perfecto era este, y ahora cuando el plan de Dios no llega a cumplirse en el ser humano por la desobediencia del ser humano, porque el ser humano no guarda los mandamientos de Dios, Dios crea un plan B. Es como un padre que le dice a su hijo: yo quiero que seas médico. Su hijo desperdicia su vida en placeres, pierde su tiempo, llega a una edad avanzada, al punto tal de que ya no tiene la posibilidad de ser médico, y el padre le dice: está bien, hijo, no te voy a dejar desamparado, no te voy a dejar abandonado porque no has cumplido mi objetivo, pero te voy a dar un plan B. Hacete un curso, un simple curso, y simplemente sé enfermero. Yo quería que seas médico, pero ya la edad está avanzada, puedes ser enfermero ahora. Lo mismo Dios, tiene un plan perfecto, pero cuando el hombre no dedica su tiempo en ese plan y no llega a cumplirlo, entonces Dios le da un plan B. Y el plan B tiene bendiciones, sí que tiene bendiciones, pero no son las mismas bendiciones que el plan A. Imagínate un sueldo de un médico con el sueldo de un enfermero. Los dos ganan dinero, pero no es lo mismo la suma de dinero que va a ganar cada uno. Lo mismo es con Dios, lo mismo es con lo espiritual. Tú vienes de 2 divorcios, te vas a casar de nuevo, está bien, te casarás, pero no va a ser la misma bendición que aquel que nunca se divorció. No sé si me explico. Vamos a seguir avanzando. Dice el título: tradición rabínica y mala interpretación de Deuteronomio 24:1. Vamos a leer Mateo 19:3. Dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Lo que estamos haciendo ahora, vamos a salir verso por verso para ir entendiendo el contexto de lo que pasaba en ese momento, en la pregunta que le hicieron a Cristo, y vamos a llegar a una sana interpretación del texto. Entonces le dijeron los fariseos: ¿es lícito separarse de las mujeres por cualquier causa? ¿Por qué por cualquier causa? Ahora vamos a seguir viendo esto y vamos a entrar al pensamiento del primer siglo. Vamos a entrar a los que los fariseos creían. Vamos a entrar a los escritos que los fariseos leían y lo que ellos pensaban. Pero antes vamos a seguir leyendo. Mateo 19:7 dice: le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Entonces vamos a ver dónde está este escrito, porque los fariseos lo citan como diciendo: Moisés mandó a este mandamiento, que los podemos separar por cualquier causa. Ellos citan la escritura. Ahora, ¿la habrán citado correctamente? ¿La habrán interpretado correctamente? Vamos a ver qué dice ese texto que ellos citan. Ese texto se encuentra en Deuteronomio 24:1. ¿Y qué dice Deuteronomio 24:1? Dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, vamos a centrarnos en la palabra indecente, que está en azul, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ahora, ¿qué quiere decir esto de indecente? El texto no dice cosas específicas por el cual uno puede entregar carta de divorcio. Dice solamente la palabra indecente. Indecente es algo que no es agradable. Ahora, vamos a ver entonces en la siguiente pantalla qué creían los fariseos y esta gente de la época de Cristo con respecto a este texto, indecente. A esto lo podemos encontrar en los escritos del primer siglo.
los escritos que los rabinos de la época de Cristo tenían y lo que ellos creían de ese texto. Vamos a ver qué pensamiento y qué interpretación había de este versículo. Lo que tenemos que saber es que en la época de Cristo había dos escuelas que se destacaban entre otras tantas que habían. Tenemos una escuela de un rabino que se llamaba Shammai, y después tenemos otra escuela de otro rabino que se llamaba Hillel, y también tenemos otros rabinos más como Rabbi Akiva. Pero vamos a ver qué pensaban estos rabinos de ese versículo, qué interpretación le daban, y vamos a ver y entender por qué los fariseos le dijeron a Cristo si era lícito que un hombre se separe de su esposa por cualquier motivo. Vamos a ver este escrito que se encuentra en el Talmud judío. Estos Talmud son escritos muy antiguos, como lo es las escrituras, la Biblia. Vamos a ver qué dicen ellos. Este rabino dice, un hombre no puede divorciarse de su esposa a menos que se entere de que ella ha tenido relaciones sexuales prohibidas. Es decir, ella cometió adulterio o se sospecha que lo hizo, como se afirma porque ha hallado en ella alguna cosa indecorosa y le escribe un rollo de separación. Y vemos que cita Deuteronomio 24:1. Fíjese el pensamiento que tenía esta escuela de interpretación de las escrituras, este rabino. Él creía que el único motivo de separación, del divorcio, era en caso de fornicación, en caso de infidelidad sexual o sospecha. Fíjese que dice sospecha, ¿sí? Sospecha. Vamos a ver qué otro pensamiento había en la época de Cristo. Vamos a seguir al pensamiento de Hillel. Dice, él puede divorciarse de ella incluso debido a un problema menor. Por ejemplo, porque ella quemó o le echó demasiada sal a su plato. Como está dicho, porque ha encontrado algo indecoroso en ella. Lo que significa que él encontró cualquier cosa, tipo de defecto en ella. Deuteronomio 24:1. Fíjese cómo interpretaban Deuteronomio 24:1. Hillel, fíjese cómo lo interpretaba. Por cualquier motivo, por cualquier problema menor, ya se podía uno separar. Y este pensamiento es el pensamiento que tenían los fariseos. Vamos a ver qué más dice Rabbi Akiva. Dice lo siguiente con respecto a Deuteronomio 24:1. Dice, él puede divorciarse de ella incluso si encuentra a otra mujer que sea más atractiva que ella y desee casarse con ella, como se afirma en ese versículo, y sucede si ella no encuentra gracia ante sus ojos. Para aquel que quiere saber dónde están estos escritos, yo le voy a dejar el link en pantalla, o ponen en el buscador escritos del Talmud Gittin 90a y te va a saltar exactamente lo que estamos leyendo aquí. Te dejo el link igual en pantalla. Entonces fíjense también el pensamiento de Rabbi Akiva, que dice que por cualquier cosa uno se podía separar. Si yo veo una mujer más hermosa que mi esposa, me puedo separar y casarme con esa. Así de simple. Por eso que podemos ver y notar algo muy llamativo, que los fariseos en el versículo 3 de Mateo 19 dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ahí está la respuesta, ahí está el trasfondo de esa pregunta que le hicieron los fariseos a Cristo. Es porque ellos acostumbraban a divorciarse por cualquier motivo, porque su esposa se pasó de sal en la comida. Imagínate el sufrimiento de esas mujeres a la hora de cocinar, tratando de hacer todo bien, porque si su marido encontraba un defecto en ella, era abandonada, era dejada. O imagínate aún más, rogándole a Dios de que su esposo no llegue a ver una mujer más linda que ella, porque también era un riesgo de abandono. Entonces vemos el pensamiento errado o la interpretación que ellos le daban a Deuteronomio 24:1. Esa palabra indecente, ellos la interpretaban como cualquier cosa indecente. Pero el pensamiento más centrado era el pensamiento de Shammai, que decía, eso indecente no es cualquier cosa, eso indecente es infidelidad sexual, fornicación. Por ese motivo sí, uno puede darle carta de divorcio. Y también es importante remarcar un aspecto de ese versículo. Si uno piensa, pero si es por causa de adulterio que se está refiriendo a Deuteronomio 24:1, el adulterio se pagaba con la muerte. Pero acá vemos en Deuteronomio 24:1 que esta mujer es despedida por carta de divorcio. Pero si el adulterio se paga con la muerte, ¿cómo es que esta mujer
salva su vida de ese pecado. Ese es un pensamiento que muchos poseen y entra en conflicto porque es algo lógico, parece, ¿no? Si cometiste adulterio, en la ley se penaba con la muerte. Pero esta mujer se va viva y se une a otro hombre, después dice Deuteronomio 24. ¿Cómo se entiende esto? Fíjense el pensamiento que tenía Shammai con respecto a este aspecto. Dice, un hombre no puede divorciarse de su esposa a menos que se entere de que ella ha tenido relaciones sexuales prohibidas. Es decir, ella cometió adulterio o se sospecha que lo hizo. En el caso de Deuteronomio 24:1, esta mujer es despedida porque se sospechaba que ella había cometido adulterio, pero no podían afirmar nada. Por eso que esta mujer no es apedreada, sino que es despedida por una carta de divorcio y ella sigue viva. ¿El adulterio se pagaba con la muerte? Sí, se pagaba con la muerte. Pero en este caso, al parecer, era una simple sospecha y los rabinos de la época de Cristo entendían esto, de que era una sospecha, porque si no, había estado muerta esta mujer. Entonces ahí tenemos el pensamiento de la época. Vamos a seguir viendo la pantalla. Vamos a ver la siguiente pantalla que dice concesiones ante los mandamientos de la ley. ¿Qué quiere decir esto de concesiones? Concesiones son como permitidos. Es decir, hay un mandamiento específico que dice no matarás, pero ante una circunstancia específica, extrema, de fuerza mayor, hay una concesión en el mandamiento. Te puede dar el permiso de que vos llegues a matar a una persona, como en los momentos de guerra que vemos en las escrituras, que a pesar que estaba el mandamiento de Éxodo 20, versículo 6, no matarás, Dios permitía que su pueblo mate personas, porque era un contexto de guerra. Entonces esas son concesiones. Para aquel que dice dónde están las concesiones en la escritura, vamos a estar viendo algunas de ellas en este momento. Dice, Jesús explica algunas concesiones en la ley. A ver, ¿qué dice Cristo con esto de que la ley, los mandamientos de la ley se hacen flexibles ante algunos momentos específicos? No por cualquier tontera, sino por cosas en verdad de fuerza mayor. Vamos a ver qué dice Mateo 19:8. Cuando los fariseos le dijeron, Moisés dice eso en la ley, que los podemos divorciar, Cristo le responde de la siguiente manera, le dice, y le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Es decir, Moisés les dio una concesión a ustedes. ¿Por qué una concesión? Porque imagínate, la maldad en los tiempos de Moisés iba aumentando. Desde el principio de Adán y Eva, la maldad no era tanta, hasta que después se empezó a pervertir en Génesis 6, ¿no? Que la maldad del hombre era muy grande y Dios mandó un diluvio. Después la maldad siguió existiendo en la tierra a tal punto que en los tiempos de Moisés los matrimonios, la verdad, iban para atrás con la maldad que había en los corazones de las personas. Infidelidades, golpes, maltratos. Entonces Dios tuvo que dar una concesión. Le permitió a Moisés un mandamiento diferente al mandamiento original. Ahí apareció un mandamiento distinto. Pero esto es por una fuerza mayor, por el bienestar del ser humano. Fíjese que el versículo que le acabamos de leer, Mateo 19:8, podemos ver algo muy llamativo en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Vemos la primera concesión ante el mandamiento del no divorciarse. Ante una fuerza mayor, Dios permitió el divorcio. Vamos a seguir buscando concesiones en las escrituras. Vemos concesión ante el mandamiento de los panes de la proposición. Después tenemos concesión ante el mandamiento del día de reposo. Dios permite que se quebrante el día de reposo y que no haya culpa en el ser humano. Dios permite que se tuerza el mandamiento de Dios, pero en este caso son concesiones permitidas por Dios. No hay una culpabilidad, no hay una recompensa mala al quebrantar el mandamiento. Vamos a ver Mateo 12, del 1 al 5. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos,
le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Fíjese cómo David rompe ese mandamiento. Dios permite que lo rompa. Y David no recibe ningún resultado malo por haber roto ese mandamiento. El sacerdote también se lo dio. El sacerdote fue en contra del mandamiento que Dios había establecido en la ley. Porque el sacerdote entendió que era de vida o muerte si David no comía. Entonces era lícito romper el mandamiento ese. Y fíjese que el verso 5 Jesús explica una concesión más. Dice: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? ¿Y qué? Y son sin culpa. Vemos que rompen el día de reposo, violan el día de reposo, lo profanan, infringen el día de reposo, el mandamiento de Dios, pero son sin culpa porque es un contexto de urgencia. Son concesiones de Dios. De esto es lo que vengo hablando, de concesiones de Dios, permitidos de Dios. Vamos a ver si hay más en las escrituras. Concesión ante el mandamiento del día de reposo. Otra vez tenemos otra concesión. Fíjese que dice en Juan capítulo 7, del verso 19 al 24: ¿no os dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley, porque procurar matarme. Respondiendo la multitud y dijo: demonio tiene, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice, y todos os maravilláis. Jesús había sanado a un paralítico en el día de reposo. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, es decir, Dios se la dio a Abraham. En el día de reposo circuncidáis al hombre. Ellos circuncidaban a los niños más allá que caía en el día sábado. Al octavo día tenían que circuncidar a los niños. ¿Y qué tal si era día de reposo? Ellos lo hacían igual, pero están trabajando. Claro, pero era una concesión que ellos entendían esto. Pero a Cristo lo acusaban de que él quebrantaba el día de reposo porque él sanaba a un enfermo en el día de reposo. Jesús les decía también: pero si ustedes ven una oveja que cayó en un pozo, ustedes no la sacan de ahí, aunque sea día de reposo, la tienen que sacar, porque es algo necesario. Son permitidos por Dios. Dios sabe la intención de su corazón de que no es trabajar por dinero, sino es trabajar para salvar a una persona. Entonces, los fariseos sacaban las ovejas de los pozos, porque una oveja en aquellos tiempos era el salario de un mes. Si esa oveja no vivía o se perdía, la familia iba a pasar hambre. No iban a poder pagar los impuestos. Entonces, era un permitido de Dios quebrantar el día de reposo por esas circunstancias así. Yo te puedo poner ejemplos actuales. Si tú no guardas el día de reposo, lo deberías guardar. Les hablo a los que los guardan. Si tu hijo está enfermo en el día de reposo y tú tienes que ir a la farmacia a comprar, ve a comprar. Ve a comprar. Tienes que entender que en los mandamientos de Dios hay una jerarquía de mandamientos. Hay mandamientos nada importantes como mandamientos importantes como mandamientos muy importantes. No es lo mismo el don de lenguas que la misericordia. Son mandamientos de Dios, sí. Son cosas de Dios, sí. Pero hay cosas más importantes que otras. Si yo te pongo el día de reposo y el amor es sobre todas las cosas, dice Pablo. Él muestra ahí la jerarquía de importancia de los mandamientos de Dios. Todos los mandamientos de Dios no tienen el mismo nivel de importancia. Vamos a seguir leyendo qué más dice. El verso 23 dice: si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Fíjense ustedes con qué intención yo sané a este hombre. Yo trabajé en este hombre, hice el rol como de médico en este hombre. Fíjense la intención mía, porque ustedes tienen intenciones buenas al circuncidar a un niño en el día de reposo. No lo hacen de gusto, por placer, por querer quebrantar la ley, sino porque no quieren que la ley de Dios no se cumpla. Acá podemos ver que más importante es la circuncisión que el día de reposo. No quiere decir que el día de reposo sea eliminado, no, pero la circuncisión es más importante que el día de reposo. Entonces ellos consideraban que era más importante circuncidar más allá que sea sábado. Jesús veía mucho más importante
sanar a una persona de su enfermedad que guardar el día sábado en ese momento. Después seguramente lo seguía guardando, obviamente. Iba a las sinagogas cada día de Shabbat, dice la escritura, cada día de reposo. Pero fíjese esto, ¿sí? Los fariseos veían la circuncisión más importante que el día de reposo, pero no veían que sanar a un hombre de su enfermedad, sanarlo, sea más importante que el día de reposo. Ellos decían, no, que se mueran ahí. Imagínate, fíjense la locura que tenían, la falta de misericordia que tenían, la falta de empatía que tenían. Que ellos veían más importante el día de reposo que la necesidad de un hombre que está enfermo, tirado. Jesús decía, ustedes no saben lo que es misericordia. Por eso que Cristo pues le dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Aprender lo que es misericordia. Vamos a seguir viendo qué más tenemos. Dice así, esto también aplica a las mujeres. Vamos a leer Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Este versículo es solamente aplicable para los hombres, que los hombres solamente ellos podían darle carta de divorcio a sus mujeres, o también a viceversa. Algunos dicen quizá, y sí, obviamente, a viceversa también, pero dame un versículo que demuestre que esto también aplica al otro sexo, y que si el hombre fornica a la mujer, también se puede divorciar de su marido. Vamos a ver en Marcos capítulo 10, verso 11 al 12, dice así, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido, ahí tenemos, aplica para los dos lados, y se casa con otro, comete adulterio. Porque dice que si se casa con otro, comete adulterio. No es por una infidelidad, que este hombre si se casa con otra mujer, comete adulterio. No, esto es en caso de cualquier causa. Es decir, te lo leo para que lo entiendas mejor. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, le podríamos agregar el conocimiento que ya tenemos de arriba, por cualquier motivo. Yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer por cualquier motivo, porque le quemó el plato de comida, porque se pasó de sal en el plato, dice, y si él se casa con otra mujer, comete adulterio, porque el divorcio no es legítimo. Porque no es un motivo para que te divorcies, porque te pasó de sal en tu comida. Por eso es que termina siendo un adúltero si se va con otra mujer. Solamente en casos que si hay adulterio o infidelidad, que la mujer lo engañó, ahí él se podría casar con otro y no sería adúltero. Pero por cualquier motivo, sí uno es adúltero, tanto el hombre como la mujer. ¿Qué más tenemos? Jesús explica correctamente Deuteronomio 24:1. Fíjense que dice Mateo 19:1, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces vemos que Jesús entiende que el único motivo de divorcio por el cual si un hombre se casa con otra mujer no es adúltero, solamente es si su mujer le fue infiel, y también a la viceversa. La mujer no es adúltera en el caso que si el marido le fue infiel, es decir, fornicó. Entonces ahí sí se podría casar y no sería adúltera. Jesús entiende que la palabra indecente es solamente en casos de pecados sexuales, tal cual como lo interpretaba un rabino, Shammai, que decía exactamente lo mismo. Fíjese que el Deuteronomio 24:1 dice, y cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, esa palabra es aplicable solamente para cosas indecentes como pecados sexuales, no porque me pasé de sal en el plato. Entonces Jesús entiende e interpreta correctamente este versículo. La palabra fornicación es muy abarcante en el ámbito de la infidelidad sexual, sexo carnal o también sexo mental. No hace falta que uno vaya y tenga relaciones físicas con una mujer o con un hombre, sino también al mirar. Entonces, fornicación también es consumir pornografía, fornicación es el lesbianismo, fornicación es el travestismo, fornicación es el homosexualismo, fornicación es que un hombre o una mujer tenga relaciones sexuales con un animal. Todo eso es fornicación, es muy abarcativo. Fornicación es mirar pornografía. Todo eso y mucho más es la palabra fornicación. Eso es lo que aplica la palabra fornicación. Entonces vemos que Cristo interpreta correctamente el Deuteronomio 24:1. La palabra indecente solamente es pecado sexual.
La mujer o hombre repudiado injustamente ya no puede volver a casarse, porque si no comete adulterio. Esto no es justo. Esto es una pregunta que hay en muchas personas que no llegan a entender por qué esta injusticia que Jesús explica y que Jesús dice, esto es así. Y uno lo lee y dice, pero esto es injusto. A ver, ¿dónde está ese versículo que es realmente injusto? Y eso lo expresa Cristo. Dice el título, ¿qué quiso decir realmente Jesús con esta afirmación? Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera. Es decir, el marido deja a su esposa porque le quemó el plato de comida. Dice Cristo que si este hombre se va con otra mujer y se casa con otra mujer, es un adúltero. ¿Por qué? Porque el divorcio no fue legítimo. No era una causa adecuada para un divorcio. Este hombre entiende mal la palabra indecente de Deuteronomio 24:1. Él entiende que es cualquier cosa. No, Cristo lo explica bien y dice que no es eso. Es solamente por pecado sexual. Por eso que dice acá, si no por causa de pecado sexual, por causa de fornicación, ahí sí uno se puede divorciar. Pero si no, no. Si te divorcias por cualquier motivo que es injustificable, vas a ser un adúltero. Y fíjense que dice después, y el que se casa con la repudiada adultera. Es decir, este marido deja a su mujer porque le quemó el plato de comida o se pasó de sal en su plato, la dejó. Dice que si un hombre que está soltero conoce a esta mujer que fue repudiada injustamente y se une con esta mujer, dice que termina siendo un adúltero este hombre. Parece injusto, ¿no? Porque esta mujer está abandonada, ilegítimamente encima, está dejada, abandonada por un divorcio injustificable, porque se pasó de sal simplemente, la abandonó. Algo injusto, ¿no? Dice que este nuevo hombre que esta mujer conoce, si se une a ella, comete adulterio. Parece que no es justo esto. Y fíjese que lo que dice Mateo 5 del 31 al 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En el versículo anterior teníamos el hombre, o más que este hombre soltero que conoce a esta mujer, comete adulterio si se une. Ahora dice que también la mujer comete adulterio si se une a otro hombre. Es decir, la dejó ilegítimamente su marido y ahora ella tampoco puede rehacer su vida porque si no es una adúltera. Parece injusto, ¿no? Pobre mujer, fue abandonada injustamente y ahora también tiene el destino de estar sola toda su vida porque si no comete adulterio. A esto se refiere esa pregunta que dice la mujer o hombre repudiado injustamente, ahí está la palabra, injustamente, ya no puede volverse a casar porque si no comete adulterio. Esto no es justo. Eso es lo que dijo Cristo, que era así la situación. Pero ¿cómo se entiende esto? ¿Realmente Dios es injusto? Está claro el versículo. No, está claro. Clarito, lo expliqué varias veces porque quiero que se entienda. Pero ¿cómo funciona esto? Vamos a ver el siguiente título. Entiende que Dios es justo. Si tú entiendes eso, que en Dios no hay injusticia, tú vas a entender ese texto. A simple vista, vos lo lees y entendés eso. Esto es lo que está escrito. Esta mujer no puede rehacer su vida por nadie a pesar que su marido la dejó porque se pasó de sal en el plato. No puede hacer su vida con nadie porque si no se convierte en una adúltera. Entonces parece que realmente es injusto. Vamos a ver qué tenemos aquí. Dice, ante versículos como este, nos da la sensación de injusticia por parte de Jesús hacia la mujer que fue repudiada sin razón por su marido, condenándola a vivir sola por siempre, porque si se casa nuevamente se convierte en adúltera, a causa de que su pareja la abandonó injustamente. Lo que primero tienes que recordar antes de pensar que nuestro Dios es injusto, en este caso, es que Dios realmente es un Dios justo, y siempre, y en todas las causas, tanto para el sexo femenino como el masculino. Dios no hace acepción de personas, no pone al hombre en un lugar con más privilegios que a la mujer. Dios es justo en este tema de que los dos tienen el mismo derecho, y que Dios es justo.
Nunca va a ser algo que sea injusto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se entiende entonces ese versículo? Porque Jesús lo dijo claro. Vamos a ver cómo se entiende eso. Tenemos el siguiente título que dice, sana interpretación de lo que Jesús dijo. Tenemos una versión de las Escrituras que se llama el Código Real del Nuevo Testamento Textual Hebraico. Fíjense cómo tradujeron este versículo los que crearon esta versión. Vamos a leer Mateo 5, 31 al 32. ¿Oísteis que fue dicho a nuestros padres, cualquiera que decide romper el vínculo matrimonial con su esposa, porque encontró en ella algo indecente, ahí está Deuteronomio 24:1, está obligado a darle un documento de divorcio? Mas os digo que la intención de este mandamiento es evitar que se rompa el vínculo matrimonial, por lo que, excepto en caso de infidelidad, todo el que eche de su casa a su esposa causará que ella cometa adulterio. Fíjense, causará que ella cometa adulterio si la echa ilegítimamente. Si él la echa por cualquier causa mínima, él está haciendo que ella llegue a cometer adulterio si se va con otro hombre. Pero fíjense que dice, y por tanto, él será responsable de ese pecado. No la mujer, sino el que la echó injustamente. La paga la va a tener él. La recompensa mala la va a tener él. Las consecuencias la va a tener él, no la mujer. Dice, por tanto, él será responsable de ese pecado. Y el que se case con una mujer echada de casa de su marido en esas condiciones, establece una relación adúltera con ella. Fíjense que esta mujer comete adulterio, pero es sin culpa. No es responsable de ese adulterio, sino su marido que la había echado. Porque ante Dios sigue casado legítimamente, ellos están casados. No era un motivo para divorcio, pero este hombre la echó y la expuso a la mujer a que conozca a otro hombre en su lecho de abandono y se une a otro hombre. Y comete adulterio, pero Dios, como Dios es justo, Dios jamás la va a acusar a esta mujer de ese pecado. Porque ella nunca quiso romper su matrimonio, sino que fue abandonada por este hombre que la echó injustamente. ¿Hay adulterio en la vida de esta mujer? Sí que lo hay, pero consecuencia de ese adulterio no lo hay. ¿Cómo entendemos esto? Dice así, la mujer queda sin culpa del adulterio en estas circunstancias, al igual que el hombre que se casara con esa mujer repudiada injustamente. Tal cual como los sacerdotes en el templo quebrantan el mandamiento del día de reposo y son sin culpa. Lo acabamos de leer un poco más arriba, yo te lo coloco acá abajo para que lo vamos a recordar. Mateo 12:5 dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Lo mismo pasa con esta mujer. ¿Esta mujer comete adulterio? Sí, pero no tiene culpa de ese adulterio. La culpa le va a su marido que la abandonó. Y el adulterio que comete su nueva pareja, por haberse juntado con una mujer que fue repudiada en estas circunstancias, también la paga el primer marido de esta mujer. Y no le incluimos si este hombre se fue con otra mujer, ¿no? Porque también sería como hay tres adulterios. El adulterio de él, el adulterio de su mujer y el adulterio de este muchacho que conoce a su mujer. Entonces tiene consecuencias, pero para tirar para arriba. Entonces tenemos esta interpretación del texto. No podemos interpretar el texto de la forma injustamente, porque lo estamos estropeando, estamos queriendo derrumbar la doctrina de que Dios es justo, y son doctrinas inamovibles. No podemos cambiar eso. Tenemos que buscar la sana doctrina, y vemos acá que hay una concesión, un permitido de Dios ante esta mujer que fue abandonada injustamente, y ante el hombre que conoce a esta mujer. Son concesiones, son permitidos de Dios. Un hombre que mata a otro hombre, ¿es un asesino? Sí, cometió el pecado de asesino, pero de asesinato, pero no recibe las consecuencias por haber hecho ese pecado, porque se defendió en defensa propia. Entró a robar a un ladrón en su casa y él simplemente se defendió y terminó quitándole la vida a este hombre, pero no recibe la culpa de haber hecho ese pecado, porque son concesiones de Dios. ¿Qué más tenemos en este estudio? Dice así, si me divorcio, ¿ya no me puedo casar más? Esta es una respuesta que vamos a dar acá, una respuesta a muchas personas que sostienen esta postura,
¿Qué dice la Biblia? Dice que si uno se divorcia tiene que quedar solo. O tiene que regresar con su pareja. Punto. Si no quiere regresar con su pareja, tiene que morir solo. Y yo le quiero hablar a aquellas mujeres o aquellos hombres que le han dicho y que lo han marcado con esta interpretación de que si ellos están divorciados, se tienen que morir solos. No pueden hacer más su vida con nadie. Y me dirijo a esa gente y quiero que prestes atención a lo que vamos a explicar ahora. ¿Sí? Porque esto te va a liberar. Te va a sacar el yugo de esclavitud que te han puesto estas personas que no tienen conocimiento de la palabra de Dios, o que simplemente la leen por arriba y no conocen realmente cómo uno estudia la Biblia, cómo realmente se debe estudiar la Biblia, que leen la Biblia como un diario. Uno tiene que tener preparación para leer la Biblia, porque si no uno va a sacar cualquier tontera de las escrituras y va a crear doctrinas, enseñanzas erradas. Escúchame bien, vos que has sido esclavizado por esta doctrina y que has conocido a alguna mujer, pero te han marcado con esta doctrina que tomaste la decisión de decirle a esta mujer que en verdad tenía características de siervo de Dios y le has dicho no porque la Biblia no me permite hacer eso. La Biblia me condena a que yo muera soltero, muera solo, porque yo no me puedo casar más. Vamos a leer estos versículos y vamos a aclarar esto una vez por todas. Dice así, 1 Corintios 7, del 10 al 11. Esto lo dice el apóstol Pablo, dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, dice el apóstol Pablo, sino el Señor. O sea que es algo que tiene peso, porque lo dijo el Señor, dice el apóstol Pablo. ¿Qué dijo el Señor? El apóstol Pablo dice lo siguiente: que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Vamos a buscar esto que dijo el Señor. En Mateo 19:9 está esto: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, vamos a saltar esta parte, salvo por causa de fornicación, eso es lo que no nos interesa, porque vamos a ver esto que dice Pablo. Pablo dice que Cristo dijo que el que se separe se tiene que quedar solo, o si no, unirse de nuevo. Eso lo dijo Cristo. Bueno, esto está acá. Dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra adultera. Ahí está lo que Cristo dijo. Pero ¿esto en qué contexto aplicaba? Aplicaba en el contexto de que si este hombre deja a su mujer por cualquier motivo, porque se pasó de sal su esposa en su comida y la deja, este hombre se tendría que quedar solo. Porque si se va con otra mujer comete adulterio, entonces te tendrías que quedar solo y morir soltero o regresar con tu mujer. Porque el motivo de separación no fue justo. No hubo un motivo verdadero para que te separes. Si te querés separar, sepárate, pero te vas a tener que quedar solo, o si no, volver con tu mujer. Y hay separaciones así actualmente de personas que discutieron y por esa discusión que no la supieron arreglar, pero fue una discusión que no es grave, se separan. Yo les digo que esas personas que se separaron por esos motivos que no son justificables, se tienen que quedar solos. Este versículo lo aplica en ese sentido. El apóstol Pablo tenía personas que se separaban por cualquier pavada y él dice: no, si ustedes se quieren separar por esa tontera, te vas a tener que quedar solo. ¿Y por qué? Si yo me voy con otro, ¿qué pasa? Cometes adulterio. Eso lo dijo Cristo. Porque no es un medio justificativo para que te divorcies, para que te separes de tu pareja. Te tienes que quedar solo, si no, reconciliarte de vuelta y volver con él o volver con ella. En ese contexto aplica este versículo de 1 Corintios capítulo 7 del 10 al 11. En ese contexto está aplicable esta palabra. ¿Entiendes? Ahora, vamos a poner algunos ejemplos para que vos veas si eso aplica a tu vida o no lo aplica. Le hablo a mujeres y hombres que están separados por cualquier motivo. Discutiste con tu esposa y te separaste. Si esa es tu situación, te deberías quedar solo. O si no, volverte a unir con tu pareja, porque no era un motivo importante. ¿Se entiende? Ahora, quizás tu situación es diferente. Quizás es de que has sufrido una infidelidad. Te ha engañado tu esposo, te ha engañado tu esposa y te has separado. En ese contexto, en esa situación, tú sí tienes permitido casarte con otra mujer o con otro hombre.
porque hay fornicación, infidelidad. Cristo lo dijo. En Mateo 19:9 dice: yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. ¿Se entiende ahí? Salvo por causa de fornicación. Vamos a leer el mismo versículo en Mateo 19:9, pero en otra versión, que es la palabra de Dios para todos. Fíjese lo claro que está, porque algunos son medio duros de leer la Reina Valera, que también está claro, pero vamos a ponerlo más sencillo. Dice: entonces les digo que el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, porque se separó por cualquier motivo injustificable, como lo que se creía en la época de Cristo. Pasó una mujer más linda que mi esposa, me voy con esa. En ese contexto cometió adulterio, porque no es un motivo justificable. Fíjese que dice después: la única razón para que un hombre se divorcie y se case de nuevo, ahí está claro, es si su esposa le ha practicado inmoralidad sexual. ¿Cómo es esto? Que el apóstol Pablo, rabino de la época, maestro de la palabra, que estudió las escrituras y que sostiene la doctrina de Cristo, él no se va a acordar que Cristo sí permitió el recasamiento, pero en casos de fornicación. Eso lo sabía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo que está tratando acá no es en causa de fornicación, sino que son parejas que se separan por cualquier motivo. Por eso que Pablo afirma eso. Y estoy de acuerdo con el apóstol Pablo, porque si no serías un adúltero. Te separaste por cualquier tontera y te vas con otra mujer o con otro hombre, vas a ser un adúltero. Entonces te tenés que quedar solo, o si no, volverte a unir a tu pareja. Pero si hay adulterio de por medio, tenés todo el derecho de volverte a casar con otro hombre o con otra mujer. Todo el derecho y el aval de Dios. ¿Qué más tenemos acá? Otro motivo para divorciarse: el abandono de hogar. ¿Dónde está esto? Tenemos por fornicación, infidelidad sexual, uno se puede divorciar hasta ahora, ¿no? Pero ahora se agrega otro motivo más. Y eso está en 1 Corintios capítulo 7 del 12 al 15. Dice: a los demás yo digo, no el Señor. Ese es un pensamiento solamente de Pablo, nunca lo dijo Cristo, pero él entiende que es un motivo para divorcio el que va a nombrar ahora. Dice: a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Al principio teníamos creyente y creyente en los tiempos de Cristo, cuando habló del divorcio. Ahora tenemos incrédulo y creyente. Ese era el contexto del apóstol Pablo. Dice: si este incrédulo no quiere romper la relación, dice, no la rompas. Dice: y ella consiste en vivir con él, no lo abandone. Después dice: y si una mujer tiene marido que no sea creyente, que si alguno dice, esa es mi circunstancia, estoy casado con un incrédulo, porque los conocimos en el pecado, pero yo conocí a Cristo, pero él no se quiere entregar a Cristo. Entonces estoy casada o casado con una persona que no conoce de Dios. Bueno, fíjate que dice Pablo: y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con él o con ella, no la abandone. Entonces, si esa es tus circunstancias, no tenés que abandonarlo si él quiere seguir con vos. Pero ¿qué más tenemos? Dice el 14: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Puede ser de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. El verso 15 dice: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, tenemos otro motivo más de divorcio. El incrédulo dice: yo no quiero saber más nada con vos, porque vos vivís en la iglesia, porque vos me hablas de Dios, no quiero saber más nada. Se termina yendo, no a adulterar o estar con otra mujer, se termina yendo, no quiere saber más nada porque no soporta que su esposa sea creyente. Por ese motivo, ya estás libre, te podés unir a otro hombre, a otra mujer, si esa es tu circunstancia que estás viviendo el día de hoy. Tenés el permitido. Y si fue ilegítimo el abandono de tu pareja incrédula, tu adulterio no va a tener repercusión en vos, sino que la consecuencia la va a pagar él por haberte abandonado así. Entonces se entiende la palabra leyendo todo
todo el contexto de las escrituras, todo lo que dice la palabra. Tuvimos que ir a Deuteronomio 24:1, fíjense, así se lee la escritura. Ahora, fíjense lo que tenemos acá. Si la infidelidad y el abandono son motivos de divorcio legítimos permitidos por Dios, los siguientes casos lo serán. ¿Como cuál, saber? Golpes. ¿Qué te parece? Los golpes, las amenazas, la violencia a los hijos, la falta de mantención. Uno dice, no, pero la Biblia dice infidelidad sexual y abandono, nada más. Bueno, imaginemos a una mujer que está casada con un hombre que la golpea todos los fines de semana porque viene borracho del bar y la manda al hospital 3 veces por semana. ¿Qué hacemos con ese hombre? Que la golpea todos los días. Que la golpea y va al hospital en coma y vuelve a su casa. ¿Qué le vas a decir que no se puede divorciar? Porque no hay adulterio. Hay golpes, la Biblia no dice nada de los golpes, así que se tiene que quedar. Si la infidelidad sexual es un motivo para un divorcio, ¿cuánto más lo va a hacer los golpes? ¿Qué te parece que es más grave? ¿La infidelidad sexual? Que simplemente queda lastimada en el alma, la mujer o el hombre que sufrió un engaño, pero no físicamente, queda dolida en el alma, que a una mujer que recibe golpes, que le quedan los ojos hinchados de tantos golpes. ¿Qué te parece que es más grave? Obviamente son los golpes. Entonces fíjate esto, que si la infidelidad y el abandono son motivos de divorcio, ¿cuánto más lo van a hacer los golpes? ¿Y qué tal de la pareja que dice, ¿sabes que mi esposo manosea a mis hijas? Pero la Biblia no dice nada del manoseo de las hijas, así que me tengo que quedar con él, porque no tengo un motivo legítimo para divorciarme, porque la Biblia no lo dice. Cristo no lo dijo, el apóstol Pablo no lo dijo, porque no era la situación de él en ese momento. Pero imagínate, ya con manoseos a tus propios hijos de parte de tu esposo, eso ya entra en el combo de la fornicación, porque es un pecado sexual que está cometiendo tu esposo. Es algo indecoroso que encontraste en él, es algo indecente, es un motivo de divorcio. Mi marido le pega a mis hijos, les da con todo, no le importa nada. ¿Es un motivo de divorcio? Claro que es un motivo de divorcio. Te puedes divorciar por esos motivos. Yo diría lo que dijo el apóstol Pablo. Digo yo, no el Señor. El Señor no lo dijo, porque en la época de Cristo no había esta clase de momentos o de circunstancias. Lo que estaba en los tiempos de Cristo era de que los fariseos dejaban a sus esposas por otras mujeres más lindas, o porque se pasaban de sal en la comida, o esas cosas así. Pero hoy en día tenemos otros motivos de divorcio. Encontré a mi marido consumiendo pornografía infantil. ¿Qué hago? ¿Lo dejo o no lo dejo? Cristo no dijo nada de eso. No lo dijo, pero podés decir lo que dijo Pablo. Digo yo, no el Señor. Que si encontrás motivos así, déjalo. ¿Qué más tenemos en ese estudio? Que ya está dándole finalización. Dice, las personas que fueron infieles a sus cónyuges, ¿se pueden volver a casar? Hasta ahora tenemos que sí se puede uno divorciar por motivos graves, motivos realmente graves, partiendo de la infidelidad sexual al abandono de hogar y ante otras circunstancias más extremas. Tú te puedes divorciar y casarte con una persona y estás en la voluntad de Dios. Hemos tumbado esta creencia de que el apóstol Pablo enseñó de que el que se separa no se puede casar nunca más, que tiene que quedarse solo. Hemos explicado y hemos tomado un tiempo importante en esa parte. Y ahora vamos a ver qué pasa con la persona que ha sido infiel. Porque me he encontrado con personas que han sido infieles a sus mujeres y están arrepentidos por lo que hicieron. ¿Ellos se pueden casar de nuevo? ¿Qué dicen las escrituras con respecto a eso? Y lo que tenemos en la palabra de Dios tenemos lo siguiente. Ezequiel 18, del 21 al 23, dice: Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis mandamientos, guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Pero fíjese que dice, si se apartare de todos sus pecados. Hay una oportunidad para él. El verso 22 dice, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus malos caminos? Claro que va a vivir. Tiene una oportunidad aquel que ha sido infiel a su pareja, pero se tiene que arrepentir de lo que hizo. Eso sí, va a haber cosas que nunca más te van a arreglar. Quizá nunca más se te arregla la confianza con tus hijos, porque tus hijos quedaron dañados por lo que tú le has hecho a su madre, o por lo que tú le has hecho a su padre. No va a haber nunca más una buena relación ahí.
nunca más. Dios te libra de la condenación eterna del lago de fuego y azufre, te libra de eso, pero lo que sí te va a dejar son las consecuencias de tu pecado. Hay gente que cree que si Dios te perdona no tienes que recibir ninguna consecuencia. Yo diría, a ver, la mujer que quedó embarazada de un hombre que no quería nada con ella, terminó siendo toda una fornicación y quedó embarazada, por más que se arrepienta, el nene va a nacer. La panza va a seguir creciendo y va a nacer el niño. O sea, las consecuencias las vas a tener que pagar. Dios te ha perdonado, sí que te ha perdonado. No te vas a condenar al infierno por lo que has hecho, pero sí vas a tener que pagar las consecuencias. Entonces, la persona que ha sido infiel, que ha engañado a su pareja, cuando uno se arrepiente, puede tener la oportunidad de volver a casarse con otra mujer. Es así, como había dicho, va a arrastrar la consecuencia de su pasado infiel. Lo va a arrastrar siempre. Imagínate la nueva pareja que le diga, ¿y qué pasó que te separaste de tu primera mujer? ¿Ella te fue infiel? No, yo le fui infiel. Tú tienes que ser sincero. Si tú empiezas a esconder los muertos en el ropero, en el closet, no vas a ser transparente con ella. El día que se entere que en verdad fuiste infiel, te va a dejar por ese motivo. Así que si quieres arrancar una nueva relación, sé sincero y dile, yo le fui infiel a mi mujer, yo le fui infiel a mi marido. Ahora vas a tener el problema de que quizá te diga, pero ¿y ahora qué me asegura que no lo vas a hacer conmigo? Tú le dirás, yo es que conocí a Cristo ahora. Bueno, pero siempre te voy a estar mirando con ojos de temor. Siempre te voy a estar controlando. Y eso es lo que te toca por haber hecho mal las cosas. No es esto que lo bailado, ¿quién me lo quita? No, lo bailado va a tener un problema al futuro. ¿Y qué más debería hacer esta persona que fue infiel y que se arrepiente de sus pecados si quiere rehacer su vida con una nueva pareja? Lo que debería hacer para que se vea que realmente fue un arrepentimiento genuino es que restituya lo dañado. Todo el daño que hizo, que lo restituya. Es decir, que vaya y le pida perdón a sus hijos por el daño que le hizo a su madre, por el daño que le hizo también a ellos, porque el divorcio no solamente afecta a la pareja, sino afecta también a los hijos. Entonces debería empezar a remendar todo el daño que hizo, pedirle perdón a su exmujer, más allá que tenga su nuevo marido, o quizá siga sola, pero vas a tener que hacer algo, así como hizo Zaqueo, que cuando se arrepintió, dice que restituyó el cuadruplicado de todo lo que había estafado y robado al pueblo, porque él era un recaudador de impuestos. Entonces tú deberías hacer esas cosas, deberías saber que tu pasado lo vas a arrastrar y que también deberías restituir el daño que has hecho y hacer las cosas bien en Dios. Te va a ir bien. No digo que va a ser la misma bendición de aquel que nunca hizo eso, ¿no? Que está casado y que nunca le ha sido infiel. No va a ser lo mismo. Vas a tener problemas de celos de tu nueva pareja, vas a tener quizá problemas espirituales. La vida no te va a ser más fácil, te va a ser un poco más difícil por todo lo que has hecho. Puedes llegar a conceder enfermedades sexuales por una infidelidad, por ir a acostarte con una prostituta, o vos mujer por haber engañado a tu marido con un chico de un baile. Puedes quedar embarazada, fuiste infiel y quedaste embarazada y el nuevo chico te dejó. Y así tantas historias que pueden llegar a pasar por el pecado, ¿sí? Así que hasta acá le vamos a dar a este estudio bíblico, ¿sí? Hablamos muchas cosas del tema del divorcio. Traté de abarcarle bastante para que no haya dudas con respecto a esto. Espero que se haya aclarado muchas cosas conforme al divorcio, conforme al recasamiento. La Biblia sí avala el recasamiento, avala el divorcio, pero con esos motivos, con esos pecados graves. Dios permite el divorcio, no por cualquier motivo. Así que antes de despedirnos, te quiero dar el número de la radio para que te puedas comunicar. El número de la radio es 11 62 13 55 30. 11 62 13 55 30. Como te había dicho al principio, suscríbete al canal, dale me gusta, activa la campanita de notificaciones para que te llegue los nuevos programas que vamos a ir subiendo, Dios mediante. Así que hasta acá, bendiciones, lo estamos viendo.